Listo. Bueno, pues como les comentaba el estudio pasado, vamos a retomar este estudio que hace 3 años dimos acerca de lo que es el Halloween y Día de Muertos, pero desde una perspectiva bíblica, obviamente. Entonces, por diversas circunstancias en ese entonces no se grabó incompleto, tenía que editarlo y la verdad es que, aunque no lo quedan en 3 años, no encontré tiempo para hacerlo. Pero nos da la oportunidad de retomarlo, de enriquecerlo y verlo quizás con ojos frescos, con ojos, pues ya espero que cada uno de nosotros un poco más maduros, aunque seamos todavía muy verdes todos nosotros, pero un poco más maduros para poder entender estas verdades que Dios nos muestra en su palabra. Veíamos en el estudio previo cómo la popularidad del Halloween y del Día de Muertos ha crecido. Esto se muestra con películas de terror, fiestas, desfiles, festivales que se dan. Y hay quienes incluso pretenden defender el Día de Muertos. ¿Cómo que ha crecido? O sea, ha aumentado las personas que lo siguen o que lo celebran. Entonces, e incluso vemos que hay personas que pretenden defender lo que es el Día de Muertos por un nacionalismo malentendido para confrontarlo con el Halloween. Sin duda mucha influencia de la Iglesia Católica Romana, como vamos a ver primero Dios, empezar a ver quizás hoy y si Dios quiere la próxima semana con más claridad. Y entonces vimos que en la Iglesia hay... El día de Muertos, la fiesta, el día de Muertos. ¿Por qué qué? ¿Por qué se llama el día de Porque celebran la muerte y celebran a las personas que han muerto. Pero vamos a ver que eso no es agradable a Dios. Vimos también cómo en la iglesia hay diversas posturas. Hay desde los que dicen que no es malo, que es una fiesta no pagana, que es más bien una fiesta secular, es decir, que no involucra cuestiones espirituales. Hay quienes incluso buscan como pretexto esto para decir, bueno, celebrémoslo y acerquémonos al mundo para poderles compartir acerca de la verdad. Irónico que pretenden invitar a la verdad participando de la oscuridad. Y hay quien dice que es una buena oportunidad para convivir con los vecinos, como dice Tim Challies. MacArthur dice que no es bueno disfrazar a nuestros hijos porque los ponemos en riesgo no solo físico, sobre todo espiritual. En riesgo porque vamos a ver en peligro, por lo que vamos a ver, porque no le agrada a Dios e involucra cosas que desagradan a Dios, ¿ok? Y vimos que en resumen debemos de responder a 3 preguntas. Responder si realmente hay un origen pagano, es decir, si el origen está en dioses paganos o en espíritus que no provienen de Dios. Si es en realidad algo secular, como algunos lo pretenden defender, es decir, que no involucra nada espiritual. Y si es que fuese secular, sería conveniente o edificante para nosotros como cristianos participar en ello. Y para poder responder estas preguntas, hicimos referencia a Colosenses 2.8. Vamos a leerlo, no lo voy a analizar a fondo, nada más voy a retomarlo para poderlo explicar. Para poder explicar el repaso, Colosenses 2.8, y de ahí partir al origen de estas fiestas. Colosenses 2, versículo 8 dice: Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo. Veíamos justamente que, ahorita vas a ver, veíamos la vez pasada, el viernes pasado, cómo muchas veces las fiestas paganas pretenden disfrazarse de cristianas, haciendo pensar que tienen algún sustento bíblico o incluso, como lo hace la Iglesia Católica Romana, que tiene un origen tradicional en la Iglesia, y no es así. Se pretende cristianizar. Vimos también
que Colosenses era una iglesia compuesta de judíos y de gentiles que, entre otras cosas, tenían influencias paganas, influencias de iglesias falsas, de iglesias ajenas al judaísmo y por ende que adoraban a dioses falsos. Vimos además también que uno de los agravantes que hoy podemos entender que existe es la tolerancia, y bajo la bandera de tolerancia pues no puedes decirle a nadie que está mal, tienes que tolerar sus fiestas, tienes que tolerar sus festejos. Estos engaños son seducciones. ¿Perdón? No, esas son de las mentiras que nos dice el mundo, que dicen las personas que no conocen a Dios, que tenemos que tolerar todo lo que hagan, ¿ok? Vimos entonces que estos engaños son seducciones sutiles, son seducciones sutiles que nos pretenden apartar de la verdad, que nos despojan de la verdad, y que al despojarnos o al apartarnos de la verdad nos apartan de Cristo y nos apartan de la salvación. Estas filosofías de las que habla Pablo son esa búsqueda de sabiduría humana que no tiene otra cosa sino que buscarnos desviar de la verdad. Las huecas sutilezas se refieren a esos engaños despreciables que se afirman como verdades y que en realidad son mentiras. Y vimos también cómo las tradiciones suelen ser un instrumento muy, muy útil en manos de Satanás para pretendernos apartar de la verdad. Y pusimos el caso de la mujer samaritana, cómo ella adoraba en donde sus padres le habían enseñado, incluso lugares históricos donde Abraham y Jacob habían establecido altares, y ellos usaban eso de pretexto. ¿Pero qué les dijo Jesús? Ellos adoraban lo que no sabían. Siguiendo tradiciones no vamos a llegar al Dios verdadero. Es a través de la palabra que vamos a conocer y entender lo que realmente agrada a Dios. Y entonces, en este Colosenses 2:8, vemos justamente que estas sutilezas, estas filosofías y estas tradiciones se convierten en los rudimentos del mundo, es decir, prácticas primitivas de religiones paganas que no glorifican a Él y que lejos de glorificarlo, lo deshonran. ¿Ok? Y entonces comenzamos a hablar del origen pagano y les explicaba justamente cómo se busca cristianizar ciertas prácticas. Conforme la iglesia primitiva fue pasando el tiempo y fue saliendo de las áreas judías, entrando a otras regiones griegas, romanas y demás, pues se involucraron con creencias paganas, y estas creencias paganas, para hacer fácil el evangelizar, según algunos creyentes, empezaron a adoptar prácticas, ritos y creencias, y las pretendieron pintar de cristianas. ¿Qué termina pasando? Termina pasando que tenemos iglesias paganas. Y poníamos el ejemplo de ritos ocultistas, la adoración de muertos, como vamos a ver, que la Iglesia Católica Romana la vende como cristiana. Entonces, Travis Allen nos dice que el propósito de la cristianización era rebatir las influencias paganas y promover una alternativa cristiana. Y les ponía el ejemplo de lo que hicieron en la colonia, en México. Donde había una pirámide, ponían una iglesia. En lugar de que los aztecas y las culturas precolombinas adoraran a sus ídolos, pues les presentaron los ídolos católicos romanos. ¿Qué hacían los indígenas? Pues ponían a su ídolo ya sea atrás del ídolo católico o lo amasaban o lo ponían dentro, eran de piedra y los de barro, que eran los católicos romanos, los ponían encima. Entonces hubo ese sincretismo, es decir, esa combinación de culturas, que lo que termina pasando es en que se termina pasando o pretendiendo engañar a la gente de que es cristiano, lo que en realidad es un ritual o una creencia pagana. Es ahí donde vamos a empezar y vamos a retomar el estudio que dejamos el viernes pasado. El origen pagano de estas fiestas es muy claro. El origen está en la Europa continental y en Britania.
ahí existía una religión druida. Y estos druidas eran una religión que tenía, que estaba como que muy apegada a lo que es la naturaleza, a lo que son todo esto de conectarse con la naturaleza, de formar parte de la naturaleza, y tenían por ende unas fiestas estacionales. Es decir, conforme pasaban las estaciones, tenían algunas celebraciones. Evidentemente, quizás no es tan marcado para nosotros si estamos más cerca del Ecuador, porque no nos pega tan marcadamente un cambio de estación, pero en Europa y entre más norte esté en Europa o en cualquier parte del mundo, es más marcada estos cambios de estación. Entonces, por eso nosotros podemos ver como en las caricaturas, en las historias, nos presentan siempre la Navidad llena de nieve, cuando pues en nuestro país casi no nieva, o hay muy pocos lugares. O el otoño es tan marcado en esos lugares, y se acaba el verano, se acaban las cosechas, y empieza la entrada de esta época fría. Y es así que en estos lugares se celebra el festival de Samhain. Y era el final de la cosecha. Acababa el verano, se terminaba la cosecha, todos los frutos se recogían, se almacenaban para poderlos guardar para el invierno, y entonces era como que esta idea de entrar a la muerte. O sea, la primavera está plenamente asociada con las flores, los animalitos que surgen y que van caminando, pero viene después el verano, donde está el apogeo, viene el otoño, donde ya empieza a decaer, y el invierno. Y si los animales no se prepararon y los seres humanos no se prepararon para ese momento, pues enfrentan un momento de muerte. Y como parte del final de la cosecha, algo que hacían es que celebraban la muerte y mataban ganado. El ganado que no iba a sobrevivir en el invierno, el ganado que era débil, que no iba a aguantar las épocas duras del invierno europeo, era muerto, y entonces se abría paso hacia el inicio del invierno. Estas fiestas se llevaban a cabo del 31 de octubre al 2 de noviembre, irónicamente. Los celtas creían que en esta época, en estos 3 días, había una cortina que dividía a vivos y muertos. Y en Samhain, en esta festividad, esta cortina se levantaba. ¿Y qué pasaba? Que empezaban con prácticas ocultistas. Hacían adivinación, buscaban comunicarse con esos seres, tanto con seres que no provienen de Dios, no son seres enviados por Dios, no son como los ángeles, por ejemplo, que dieron el aviso a María o a José. Entonces, esto se podía dar consciente o inconscientemente con ancestros o con demonios, con ángeles caídos. ¿Y qué era lo que buscaban? Pues conocer el futuro. Esta práctica que se llevaba a cabo en Europa desató una serie de supersticiones y de miedos, en la gente. ¿Qué miedos habían y qué supersticiones? Pues algunos creían que era necesario expulsarlos, es decir, echarlos fuera, ya sea con posesiones o con comida y bebida, así como las ofrendas, pero ya llegaremos a la práctica precolombina. ¿Qué sucedía? Para protegerse, la gente se disfrazaba. Se disfrazaba. Se disfrazaba de cosas grotescas. ¿Para qué? Para confundirse. Era tal la superstición que tenían de esas cosas que no agradan a Dios, que se disfrazaban de eso para pasar desapercibidos. De ahí viene esa práctica. Incluso los sacerdotes druidas buscaban disfrazarse para comunicarse a nivel espiritual, una unión completa con ese tipo de seres.
y por eso se disfrazaban de lo que querían. ¿Ok? No son... Ajá, exactamente, de Halloween. De hecho, la talla de calabazas o nabos, porque eso se hacía en Escocia, a veces se les ponían velas para espantar a esos seres. O sea, vean cómo esta superstición de prácticas paganas fue desenvolviéndose a lo largo de los siglos. Y termina pasando o termina habiendo prácticas muy similares a las que hoy vemos. ¿Qué es lo que hacían? Bueno, pues además de estos disfraces y de estas calabazas con velas, se les buscaba dar regalos, ofrendas, y entonces surge esa tradición de dulce o travesura. Toda esta superstición está detrás de estas prácticas. Con el tiempo, Roma, el Imperio Romano, se empezó a expandir y llegó a estos lugares. Y Roma también traía sus propias fiestas. La fiesta de Feralia era una celebración de los muertos. Y a estos muertos, a los que celebraban a los antecesores familiares. No era propiamente la misma práctica o el mismo entendimiento druida de estos seres espirituales, sino que era más bien una cuestión que tenía que ver con los ancestros, es decir, con los abuelitos, los bisabuelos, los tatarabuelos que habían fallecido. Y esta celebración de muertos concluía era del 13 al 21 de febrero. Y el 21 de febrero terminaba con borracheras y orgías. Y era la fiesta de la parentalia. Parentalia, parente, pariente. De ahí viene, de esos antecesores, de los ancestros. ¿Qué hacían los romanos? Visitaban tumbas y les llevaban ofrendas. Incluso llevaban a cabo sacrificios sobre ellos. Entonces había esta creencia, aquí sí muy similar con la creencia celta, acerca de que en la culminación de la Feralia había una convivencia entre los antecesores muertos y los vivos. De ahí viene esa tradición. Nos suena muy cercano porque justamente ya veremos cómo Roma lo fue asimilando. Había una diosa, la diosa Pomona, que algunos dicen que se le celebraba el 1 de noviembre. No hay tanta información al respecto, pero lo que sí sabemos es que era una diosa de la fertilidad, de las frutas y los árboles. Y entonces ahí empezamos a ver ese contacto con la creencia druida acerca de estas fiestas estacionales. Ovidio la representa con una hoz en la mano. ¿Por qué? Porque como ella tenía a su cargo o era la diosa de la fertilidad, de la fruta y de los árboles, pues esta hoz, como la que tiene la muerte, como la representan hoy, la usaba para esa cosecha. Y tenía alguna celebración en el otoño, en octubre o noviembre, y se agradecían las cosechas de ese año. Entonces ahí vemos cómo está todo este trasfondo cultural pagano de creencias, de supersticiones que no tienen el más mínimo origen bíblico. Ahora, ¿qué pasa en las culturas precolombinas? Porque sin duda, ya veremos, antes del descubrimiento de América, ya había una cristianización de estas fiestas. Pero también las culturas precolombinas tenían algo que aportar. En realidad no tenemos tanta documentación de las culturas precolombinas, pero algunos datan el origen en el año 800 a.C. y se celebraba en los meses de julio y agosto. Igual, al final de la cosecha del frijol, del garbanzo, del maíz y la calabaza, productos muy particulares de aquí. Estos alimentos se formaban como una ofrenda a la diosa azteca Mictecacihuatl, que en la mitología azteca era la guardiana del 9º nivel del infierno
o Mictlán, y se le conocía como la Señora de la Muerte. ¿Ven otra vez las conexiones? Ella estaba a cargo de vigilar los huesos de los muertos. ¿Y qué pasaba en las ofrendas que hacían los aztecas? Pues las ofrendas tenían calaveras con nombres de los fallecidos, alimentos que les gustaban, flores que decían guiar a los muertos. En los aztecas vemos que se sepultaba con comida y velas, que supuestamente los ayudarían a llegar al Mictlán. Ya ven cómo, por ejemplo, Roma hace estas novenarias cuando alguien muere, porque supuestamente necesitan ser guiados. Ya después llegarían, supuestamente, al cielo azteca o Tlalocan. Los mayas, por su parte, no tenían un día específico, pero ellos hacían ofrendas constantes en sus casas a los muertos. Las mesas donde les ponían comida, que eran más bien como altares. ¿Ok? Este es todo el origen pagano que podemos ver en todas estas culturas. Ahora, ¿qué hizo la iglesia? Conforme la iglesia fue adquiriendo poder, a lo largo de la historia, al final del Imperio Romano, se vieron más en la necesidad de estar, en necesidad política, evidentemente, no necesidad bíblica, sino la necesidad política de hacer acuerdos con Roma, con los emperadores, con el gobierno en donde estaban las iglesias. Si conocemos un poquito de historia de la iglesia, sabemos que habrían disputas entre sacerdotes, habían discusiones, pero finalmente terminó pasando que hubo esa evangelización por decreto. Ya todo mundo era cristiano por decreto de algún emperador, Constantino, si no me equivoco, y entonces se dejó de evangelizar, se dejó la práctica bíblica, y al fin de llegar en paz, lo que se hizo fue llegar a un acuerdo de no tener problemas con las culturas y mejor iban adoptando las fiestas paganas. La Iglesia Católica Romana... Chiquito, le bajas, por favor. Perdonen las interrupciones. La Iglesia Católica Romana sí festejaba a los mártires y a los santos. Recordaban la muerte de ellos. En los siglos 3 y 4 hay muchos santos, ya habían muchos santos en ese entonces. Y entonces, en lugar de estarle celebrando un día a cada santo como se hace hoy, ¿qué dijeron? Mejor vamos a hacer un día para todos los santos, el Día de Todos los Santos. Y era lo que se entendía como el festejo de los mártires. ¿Ok? ¿Qué hicieron? Pues era ya tal la unión de los sacerdotes dominantes del momento con el Imperio Romano, que se les hizo fácil unir los días romanos con este día. Tú festejas a tus muertos, nosotros festejamos a nuestros muertos, pues vamos a hacer una sola fiesta. Efrén de Siria y Juan Crisóstomo en el siglo IV ya hablan de una fiesta así. Una fiesta en la que celebraban a todos los santos. Bonifacio IV, por eso hay que poner atención, chiquito. Algunos cristianos en los primeros siglos después de Cristo festejaban a los mártires, es decir, a los creyentes que habían muerto por defender la fe cristiana. Eran muchos y entonces decidieron que en lugar de celebrarle a cada uno en lo individual, iban a hacer una sola fiesta a todos los santos. ¿Queda claro? Ok. Entonces, Bonifacio IV, en el 609 después de Cristo, consagró el panteón romano y puso un templo consagrado a todos los dioses romanos y lo transformó en un templo católico. Y lo dedicó a todos los santos muertos. Y entonces cambió el nombre de la Feralia
al Día de Todos los Santos, que en el 610 habría sido el 13 de mayo de cada año. La Iglesia Católica Romana hoy dice que este es el día, esta fecha es cuando surge esta festividad. Y el 13 de mayo, ¿qué es lo que pasaba? Era el festival romano de la Lemuria. Y es en esa fecha para los romanos, el jefe de familia echaba fuera espíritus de casa. Eso era lo que hacía. Sigue pasando el tiempo y un poco más de un siglo después, Gregorio III decide unirlo al 1 de noviembre. Ya no se va a celebrar el 13 de mayo, se va a celebrar el 1 de noviembre. Los celtas seguían celebrando el Samhain, el 31 de octubre al 2 de noviembre. Y entonces, ¿qué hace Gregorio III? Consagra la capilla de Todos los Santos. Y ahí vemos cómo se empiezan a unir las tradiciones celtas, druidas, con las romanas, con una práctica de la iglesia que se decía cristiana. Más tarde, en el siglo IX, más concretamente en el año 840, Gregorio IV ordena que se celebrara universalmente. ¿Qué es lo que debía pasar? Todo mundo, todos los que se decían cristianos, sabemos católicos romanos, debían de celebrarlo. Acuérdense que en este momento ya hay una unión bastante fuerte entre la iglesia y el Estado. Entonces, por decreto, ya todo el que nacía dentro del imperio se decía que era cristiano. Muy parecido a lo que dice hoy la Iglesia Católica Romana, que todo mundo es católico. ¿Queda claro? Fíjense, se une al 1 de noviembre. Ya se está celebrando ahí. Los celtas, siguen celebrando el Samhain, que empieza el 31 de octubre. Entonces, a Gregorio IV, haciéndolo universal, se le ocurre algo. Debería de prepararse con una vigilia. Es decir, debían de rezar en la noche para preparar la fiesta del día siguiente. ¿Cuándo? El 1 de noviembre. Entonces, ¿cuándo es el día anterior al 1 de noviembre? El 31 de octubre. Y esa vigilia sería el 31 de octubre. ¿Cómo le llamó? Vigilia de Todos los Santos. En inglés, All Hallows Eve. El origen del Halloween. San, entrecomillado, Odilio, en el año 998 después de Cristo, él era abad de Cluny, al sur de Francia. Entonces, empieza a llamarle a esta vigilia de Todos los Santos, o All Hallows Eve, día de todas las almas, o fiestas de los fieles difuntos. Obviamente, si nosotros conocemos un poquito, sobre todo los que venimos de ese trasfondo católico romano, se refieren a las almas del purgatorio. ¿Y qué empiezan a hacer? Disfraces y festivales con hogueras. Entonces ya vemos un sincretismo, una unión de tradiciones y de culturas que se pretenden presentar como cristianas. Finalmente, con el tiempo, todas estas supersticiones y todas estas mentiras, todas estas creencias paganas fueron cristianizadas, se vendieron como cristianas. Y por eso podemos entender que hay tanta similitud en las ofrendas, en los disfraces, en las fechas, en las creencias de este contacto entre supuestamente dos mundos. Todo esto terminó alimentando el miedo. Recuerden que estamos hablando de tiempos de pleno oscurantismo. La gente no tenía acceso a la Biblia.
A la gente se le enseñaba lo que la Iglesia Católica quería enseñar, no lo que Jesús dejó a enseñar. Entonces, entre las creencias paganas, entre las historias de los abuelitos, que si alguno de nosotros tuvo la bendición de convivir con sus abuelos, sabrá que esas historias no son muy lejanas. A mí me contaban infinidad de historias mis abuelitos. Y se venían alimentando con el miedo. Evidentemente, un miedo todavía más incentivado por el hecho de que la gente no conocía al Dios verdadero. ¿Qué pasa con las festividades precolombinas paganas? Pues en la conquista ya se da la combinación. Entonces ya no hablamos del día de las almas, el día de los antecesores, como lo estábamos viendo. Ya lo que se empieza a hablar es el día de los muertos, que eso es muy característico de las fiestas precolombinas, de las culturas precolombinas. El pan de muerto, que hoy se vende en todas las panaderías, es una combinación, fíjense, una combinación entre la Eucaristía, la práctica pagana que hacen los católicos romanos en las misas, y el sacrificio humano. ¿Por qué? Porque representa un corazón. Originalmente el pan de muerto se hacía con azúcar roja y por eso el azúcar que pintaban de rojo. Y por eso en el pan de muerto vemos la imagen de huesos. Viene esta combinación del sacrificio pagano que hacen los católicos romanos en las misas con los sacrificios que hacían los aztecas y otras culturas. Y entonces podemos ver el resultado del mestizaje en la tradición que hoy muchos quieren celebrar. Supuestamente las quieren desafanar o desentender del Halloween. No hay tal. Es la misma cultura o tradición pagana. Es exactamente la misma. ¿Qué es lo que vemos hoy en la tradición que celebran los mexicanos? La víspera de Todos los Santos o Hallows Eve, el 31 de octubre, el Día de Todos los Santos, el 1 de noviembre, el Día de Todas las Almas o de los Fieles Difuntos, el 2 de noviembre. Y entonces el término escocés All Hallows Eve, en el 1556 se empezó a usar como Halloween. All Hallows Eve, la vigilia de todos los santos, de las almas de los santos. ¿Qué es lo que termina siendo toda esta mezcolanza? Todo estas bonitas tradiciones que gente pagana como Jesús Adrián Romero o gente que pues no sabemos si son o no, como John Piper o Tim Challies. Tim Challies tiene bastante sana doctrina y no obstante defiende esto. ¿Qué es lo que terminan defendiendo? Unas tradiciones paganas, unas fiestas paganas, que lo único que hacen es invocar a muertos. Sean santos, sean ancestros, y sabemos, como vamos a ver, lo que realmente implica. Ese es el origen pagano de lo que se trató de vender como cristianización. Hay datos históricos claros que nos muestran esta realidad. ¿Qué vemos hoy? ¿Qué vemos hoy? No pensaba llegar a este punto, pero creo que estamos a buen tiempo, tenemos 10 minutos. Ciertamente, son pocos los que conscientemente y deliberadamente invocan a estos seres. Son pocos. Sí los hay, sin duda. Y tan es así que dicen algunos que en estas épocas se incrementan los secuestros de pequeños. ¿Ok? Ciertamente,
hay organizaciones que son netamente satánicas que conscientemente hacen este tipo de invocaciones y sacrificios. Anton LaVey dice que el 31, o decía, no sé si sigue vivo el cuate este, es el fundador de la iglesia de Satanás, dice que el 31 de octubre es el único día en que este ser le escucha. Él es el autor de la Biblia satánica y el fundador de la iglesia satánica en San Francisco. Que por cierto, no sé si saben que estaban autorizando un templo así en Tabasco, me parece. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Muchas personas en estas épocas creen que es juego, creen que todas estas tradiciones son juego y no son más que supersticiones. Independientemente de estas personas que sí hacen estas cosas con conciencia, hay quienes se les hace fácil jugar con cuijas. Hacen prácticas ocultistas semejantes. Incluso Hasbro, esta empresa de juguetes que fabrica juguetes muy famosa, vende este juego de cuija para niños, pero eso sí, mayores de 8 años. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que vemos? Lo que vemos, perdone, si no me ven en foco. Lo que vemos este tipo de prácticas que se llevan a cabo. Hace 3 años, justamente cuando dábamos por primera vez este estudio, algo que se puso de moda era preguntarle a Charlie, ¿se acuerdan? Un juego con ahí papel y 2 lápices. Y es un juego que en realidad surgió en 2008 y se hizo popular en 2015 por la promoción de una película. Y la realidad es que a pesar de que era una película, se dieron fenómenos paranormales. Porque no son juegos estas cosas. ¿Qué vemos más allá? Hoy, ¿cuántos, bajo el pretexto cultural, no hacen ofrendas? O hacen jueguitos de vengan, vamos a ver estas ofrendas, o vamos a disfrazar a nuestros hijos. No te preocupes, que no se disfracen de cosas feas, pero participen, formen parte del mundo. ¿Cuál es la creencia detrás de todo esto? Hermanos, ubiquemos que para una buena parte de la cultura, entre las tradiciones que muchos sí conocen, celtas, ya saben que está de moda esto de ambientalistas, y de verdad, estas religiones tienen un resurgimiento, se los digo porque yo vengo de ese trasfondo antes de conocer a Cristo. A otros que dicen, bueno, es que los aztecas creían esto, y esto es tradición, es cultura. O incluso los que hablan de que esto es una cuestión católica, romana, y la disfrazan de cristianismo. ¿Qué es lo que dicen? Terminan diciendo, pues hay un contacto con los muertos. O sea, nuestros antecesores, pues vienen y comen y no tienen conciencia de la realidad espiritual que hay detrás. Ponen ofrendas, hablan de muertos, hablan de una cierta convivencia, hablan de flores que las guían por todos lados. Empezamos a ver cómo se llenan las calles. Nuestras brillantes autoridades gastan miles de pesos, millones, ojalá fueran miles, millones de pesos en llenar Reforma de cempasúchil. ¿Qué hace? Hubo algún hermano que incluso llegué a ver, que llegó a decir que así como nosotros recordamos a los reformadores, el 31 de octubre, el día de la Reforma según él, otros recuerdan a sus muertos. Y vamos a ir a las viejas distinciones o luchas de que no son
no están, de que dicen algunos, no estamos adorando, estamos reverenciando. No. Es muy diferente recordar lo que hizo Lutero al clavar las tesis en ¿qué es? Ay, se me fue el nombre. Las tesis en la iglesia, pero no me acuerdo cómo se llamaba. Bueno, recordarlo a invocarlo es muy diferente. Es muy diferente participar en estas prácticas cuyo fin es que este velo que supuestamente existe se levante y entonces entre un contacto. Sin duda, hay disfraces que podríamos llamar inocentes. Pero hay brujos, hay quienes se disfrazan de Merlín, hay diablitos, hay fantasmas como Gasparín, hay muchos que hablan de los zombies, por ejemplo, de muertos vivientes. ¿Realmente podemos hablar de que es inocente este disfraz de Gasparín? Tengamos cuidado. ¿Cuántos no pretenden, bajo estos pretextos y estas tradiciones, comunicarse con aquellos que ya han partido? ¿Acaso es factible hacerlo? Tengamos cuidado, porque mientras nosotros pretendamos estar jugando, Satanás no juega. Primera de Pedro 5:8. Primera de Pedro 5:8. Sed sobrios y velad, porque nuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Tengamos cuidado con aflojar el paso y decir, no, ya estamos bajo la gracia y no tenemos que ser luz. No. El mundo, como decía Spurgeon, el mundo no lee la Biblia, el mundo lee a los cristianos. Hagámonos unas preguntas que vamos a tratar de contestar la próxima semana, si Dios quiere. ¿Vemos santidad en estas prácticas? ¿Vemos algo realmente secular? Más allá de otra cosa, realmente si participamos con disfraces inocentes, con decir, míralo, qué bonito, le estamos diciendo al mundo, eso que tú estás haciendo no está tan mal. O debemos ser luz y sal. Más allá de tradiciones, más allá de gustos, debemos atender a la Biblia. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Primero Dios, vamos a intentar responder cómo ve la Biblia estas prácticas concretas. Déjenme parar las grabaciones.